Bienvenidos a la Célula Trinitaria María Hoy. Un espacio dedicado a descubrir y vivir la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Diste tu sí, dejaste todo por... Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo y en María. Sean todos bienvenidos a nuestra Célula Trinitaria María Hoy. Un espacio donde, como familia fraterna de los hijos de la Madre de Dios, nos reunimos bajo el manto de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, Nuestra Señora de la Nueva Alianza. Soy Leo Janón, su servidor en este programa, acompañado de mis grandes hermanos y amigos, William Gracia y Germán Rincón. Estos hermanos compañeros de camino y de misión que juntos queremos pues siempre caminar en fe, esperanza y caridad, unidos en el amor de Dios y de María. Bueno, saludamos con alegría y con espíritu fraternal a toda nuestra audiencia de Radio Paz, la emisora del Cordero, que son parte viva de esta célula trinitaria, donde el Espíritu Santo quiere obrar y renovar corazones. Hoy vamos a reflexionar sobre el sexto paso de la persistencia, que se llama: al reunirse, oren, pero para reunirse, oren. Y esto lo vamos a hacer buscando a la luz de Cristo, el ejemplo de María y la guía del Espíritu Santo. Como siempre lo hacemos, antes de comenzar, vamos a ponernos en nuestro corazón en manos de Dios y bajo el amparo de María, la Inmaculada Concepción, y la protección de San José. Pidamos entonces al Espíritu Santo que nos ilumine y nos conduzca en este momento. Y empezamos bendiciéndonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Madre nuestra, María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Amén. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Amén. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Amén. 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 San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. 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 Somos los hijos de la Madre de Dios, de la espiritualidad trinitaria. Amén. 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 Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica y perfecciona. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad, no por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Dios mío, te doy mi voluntad para que tú me perfecciones. Hazlo ahora, Señor. Destruye mi maldad. Lléname de ti, ahora y aquí, Dios y Señor mío. Amén. 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 Con el corazón dispuesto vamos a adentrarnos en este misterio de hoy, recordando las palabras de nuestro Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Bueno, caminemos juntos en su luz de la mano de María Santísima. Hoy hablamos del sexto paso. Increíble. Hemos venido dando estos pasitos que en realidad son pasos, vamos a decir, en materia de humildad, pues sentimos que son pasos pequeños, pero en realidad son pasos gigantes ante los ojos de Dios.
Empezamos con el primer paso, que era situarse en estado de oración. ¿Cómo saber que nosotros nos estamos ubicando en un ambiente, un clima de oración, adquiriendo esa conciencia? En el segundo paso, hablábamos hace varios programas atrás de que hay que ir de menos a más. No somos personas orantes por naturaleza. Tenemos que adquirir ese estado. Y para eso son los pasos de la persistencia. Entonces, sabemos que tenemos que ir de menos a más. Así ¿Sí? es. En el tercer paso miramos que hay que reunirse para crecer y persistir. Ahí viene el elemento de la reunión. La oración no es únicamente individual, sino también es en comunidad. Reunirse para crecer y persistir. En el cuarto paso hablábamos de que esa reunión, ese reunirse, tiene que ser de manera periódica y en forma regular. Es decir, marcar una cadencia, dicen ahora, ¿no? Ujú. Y en el quinto paso, que fue el programa anterior, vimos que hay que reunirse para persistir. Ya en el tercer paso hablábamos de crecer y persistir. En el quinto paso hablamos de un reunirse para persistir. Pero si vemos esto como una escalera, pues este paso adicional, pues ya es un persistir a un nivel todavía más alto. Y esas fueron las enseñanzas que estuvimos hablando en el programa anterior. Y eso, para nuestra audiencia que se recuerda de ese programa, terminamos hablando de que al final teníamos que tratar de no simplemente pasar la vida como que nada pasó o como que tuvimos un buen momento de reunión, sino que nos quedáramos digiriendo, meditando, reflexionando, es decir, una oración después de reunirnos y cómo acortar eso a la siguiente reunión. En el caso nuestro, el ritmo práctico es semanal, Ujú. entonces, cómo hacer que los efectos de la reunión anterior invadan los días que están entre esa reunión y nuestra futura reunión? Y ahora con este programa vamos a hablar precisamente de cómo nosotros vamos acortando distancias previo a la reunión, cómo empezar a anhelar esa reunión. Y por eso el sexto paso es, al reunirse, oren, pero para reunirse, oren. Orden. Entonces, a mí me parece fantástico porque hay como una transición del paso anterior con este, ¿no? ¿Qué opinión les merece? Ahora, aquí el para puede tener dos implicaciones, ¿no? O sea, es oren para reunirse, es decir, para lograr reunirse, para poder reunirse. Sí, O sea, en oración, es decir, poder reunirnos para reunirnos. Y luego orar para reunirnos. Uno es, como tú decías ahora, ¿no? El anhelo de llegar a esa reunión, oro para que pase, y luego es oro para estar reunidos y que esta reunión cumpla con el objetivo que es que sea una reunión espiritual. Eso es lo primero en lo que estaba pensando. Luego, veíamos, como tú mencionas, todos los pasos, y en el quinto veíamos, digamos, esa disciplina, ¿no? Y yo ahora uso el término todo el tiempo de la dulce disciplina que pedimos la gracia de tener para seguir avanzando en esos pasos pequeños de ir de menos a más. Pero en este estamos viendo una purificación de la intención de orar, lo cual le da todavía más significado a ese reúnanse para orar, pero para reunirse, oren. Como decía yo en el programa anterior, suena como a otras lenguas, pero tiene todo el sentido, un sentido mucho más profundo de poder tener esa purificación hacia la oración. Yo que estoy viendo acá, veníamos diciendo orar, 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 reunámonos para fortalecer y persistir en la oración. Ahora estamos diciendo cuidado con lo contrario. Cuando se reúnan sin oración, tengan cuidado. O sea, esas reuniones, pues no estamos diciendo que siempre las reuniones son para orar, ni mucho menos, pero reconozcamos cuando una reunión tenga oración, cuando una reunión tenga Dios. Y básicamente lo que estamos diciendo es, orar es traer a Dios, comunicarnos con Él, tenerlo presente.
y por lo tanto, Tener la conciencia, ¿no? Decíamos en el programa pasado, tener la conciencia de su presencia en todo momento. exactamente, invitarlo también, dejar lo que sea, porque Ujú. pues eso también lo hemos hablado, el Señor no violenta nuestra libertad y por lo tanto en esas mismas reuniones que tal vez no sean exactamente orientadas a la oración, traerlo. Eso también lo dijimos el programa pasado y es tenerlo presente hasta en las reuniones que no sean de sentido espiritual, cualquier reunión de nuestra vida y volvemos a lo que seguimos martillando y es ser oración. Así es. De hecho, la enseñanza nuestra que habla sobre este paso dice una cosa fuerte. Casi se te sale acta, Sí, pero no, sigamos. fuerte, fuerte. Y es básicamente, dice, sin oración, esto es, sin mí, dice el Señor, no se reúne, no se reúne. Entonces, aquí estamos hablando de que ya estamos dando por sentado de que el tema de la reunión para crecer y persistir en la oración, ¿sí? Eh, es un hecho, es un requisito, un sine qua non, un sin el cual no, ¿verdad? El, el, y acá el Señor nos dice, eso sí, pero si yo no voy a estar en esa reunión, háganme el favor, no se Sí. reúnan. ¿Por qué? Fíjate que eso es una pregunta de advertencia, esa oración, esa frase, es una frase de advertencia, porque prácticamente estará diciendo, tal vez, si yo no estoy, entonces pueden incluso retroceder en mí. Cuidado, la reunión es para perder o para tener una distancia, distanciarse de mí, ¿cierto? La verdad es que a mí me parece importante. ¿Y cuántas reuniones podrían ser en nombre del Señor, pero el Señor no está? Podemos citar varios ejemplos, pero mejor no entrar en esa discusión, pensaría yo. Pero yo Eh, estaba pensando una cosa, sí, William, ahí Leo. me atravieso para seguir es con esa idea porque no quiero olvidarla y es el reto que es vivir, acordémonos, recibir, vivir y dar a Jesucristo, ¿no? Sí. Sí, O sea, de allá es de donde venimos. Y la oración pues es parte de este estilo de vida que queremos lograr. Y yo el primero, y por eso estoy haciendo aquí una especie de confesión, lo difícil que es escoger bien las cosas de Dios en la vida. ¿A qué me refiero? Todos tenemos tristemente Netflix y llega la hora de decir, bueno, ¿qué vamos a ver? Y ahí en Netflix es automático. Pero yo por lo menos frecuentemente siento en el corazón la invitación es, ¿de verdad debería estar viendo Netflix o o hay otra cosa que se podría hacer? ¿Cierto? Pero frecuentemente es, no importa. ¿Y a qué estoy yendo yo? Con la familia, por ejemplo, cuando estamos un sábado por la tarde buscando qué hacer o lo que sea, eso también es una reunión. Y es una reunión en la que claro. estamos, a pesar de que el Señor, por lo menos en mi corazón, me está invitando a orar, a traerlo, a hacer algo que me oriente hacia Él, frecuentemente, insisto, es una confesión personal, es difícil escuchar y actuar basado en esa invitación. Entonces, yo creo que por eso mismo son palabras fuertes, pero son ciertas. Si queremos recibir, vivir y dar al Señor, aquí hay algo muy fuerte y es, sin Él no se reúne. Es fuerte. Sí, tú hablabas ahora de ejemplos y yo, digamos que me fui por un ladito, pero hay muchas reuniones y podemos citar casos concretos, lo que acaba de decir Germán, ¿no? Nos reunimos en familia a hacer algo, pero cuando no oramos, pues simplemente vamos a terminar haciendo cualquier cosa. O nos reunimos a ver situación financiera de la familia. Eh, si no está en oración, si no estamos pidiendo la iluminación, la presencia y la ayuda real de Cristo en esa reunión,
pues vamos a tomar decisiones humanas con el esfuerzo y la lógica humana. Y probablemente nos faltan los ingredientes más importantes, que son la fe, la esperanza y el abandono, que pudieran estar perfectamente involucrados en esa reunión y no las tenemos en cuenta. Y Y así el como, amor también, por que supuesto. lo importante que es el amor ahí en ese sentido, lo hablo en ese caso y es el deseo del bien del otro, ¿no? Ajá, O sea, hay discusiones difíciles, como por ejemplo, una discusión financiera en una familia en la que todos tienen que tener el corazón abierto a que lo que se está discutiendo no es ni en contra de nadie o que haya la paz que solo trae el Señor para tener esas charlas que a veces no son fáciles. así mismo. ¿Cuántas reuniones parroquiales? Por ejemplo, vamos a organizar También. el bazar, el festival, muchas cosas que pasan. eh, y arranca toda una discusión logística y tú haces esto y tú haces aquello y tú traes aquello y vamos a recoger y vamos a hacer una cantidad de cosas que están bien, porque eso ayuda a que la parroquia colecte fondos o cualquiera que sea la intención de la parroquia con esa actividad. Sin embargo, a la luz del Espíritu y en oración y en amor, por supuesto, fundamental, todo va a fluir mucho mejor, va a El haber más fruto va a ser mucho coordinación, el mejor. fruto va a ser mejor. Entonces, diferente el esfuerzo humano en cualquier tipo de reunión a ver claramente la acción y la obra de Dios como fruto de esas reuniones. Y en ese punto, obra. ¿Cuál es la obra? No todas las reuniones tienen una meta humana. A veces nos podemos reunir por reunirnos, Sí, ¿sí? Por simplemente crecer en la fraternidad. sí. No hay un objetivo humano, no hay una meta, ¿sí? No hay un propósito que haga que vamos a alcanzar un factor de éxito, cualquiera que ese sea. El tema es que todo eso es, en nuestra espiritualidad habla de la obra buena, Ujú. una obra buena. Ahora, bueno. Pero si nosotros invitamos al Señor a nuestras reuniones, ¿sí? Eh, la idea es que nosotros nos demos cuenta que nosotros lo único que estamos haciendo es contribuyendo a algo más grande que nosotros, Así es. que esa es una obra santa. Y la diferencia entre la obra buena y la obra santa es que, bueno, que la obra buena, aunque seamos nosotros los que propongamos, porque esa es la definición de obra buena, nosotros Ujú. proponemos y el Señor dice, me parece bien, es una Tiene una buena buena obra. intención, Y exacto. entonces Él la aprueba porque tiene una buena intención. Pero la obra santa es la que el Señor propone. Nosotros en discernimiento nos damos cuenta, ¿sí? Y decimos, claro, yo quiero formar parte de esa obra santa. Y hay una característica que a mí me impacta. La obra buena tiene caduca. La obra buena caduca. La obra santa es eterna. Entonces, qué hermoso ser Ujú. partícipes de algo que realmente es eh, Que trasciende. que trasciende más allá de lo que nosotros podemos soñar, Así es. pero nosotros formamos parte de un eslabón de esa cadena infinita. Entonces, eso es impactante porque, a ver, el Señor nos está diciendo prácticamente que al reunirse oren, pero para reunirse oren, ¿sí? Estamos partiendo de ya un sexto paso que pareciera como muy concreto, como muy finito. Ujú. Pero si vemos el contexto eterno de Dios, el contexto de santidad, nos damos cuenta que estamos haciendo un aporte pequeño a algo inmenso. Entonces, tal vez por ahí es donde el Señor puede decir, y a mí hace sentido, si se van a reunir, pero no me están invitando, mejor no se reúnan, Claro. ¿sí? Porque simplemente nosotros no solo no estaríamos contribuyendo a algo más santo, sino que probablemente podemos estarlo hasta afectando sin darnos cuenta. Claro. Entonces yo creo que ahí se hace como impetuoso, imperativo el hecho de que nosotros oremos al reunirnos y oremos para reunirnos. A mí me parece importante. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando a pesar de esta indicación clarísima, ¿no? Que sin mí no se reúnan,
de todas maneras nos reunimos y de todas maneras intentamos hacer más y hacer mejor y que es querer hacer las cosas a nuestra manera y con nuestras estrategias. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos, hermano? No sé, yo estaba pensando justamente eso, que el riesgo que corremos es lo que está implicando. Sin mí no se reúnan están jugando con fuego, de una manera u otra, o sea, no, y así sea a la hora de la iglesia, el bazar de la iglesia, lo que sea, que uno dice, no, pues es que está conectado a la iglesia, eso automáticamente el Señor va a estar ahí. Y ese es un riesgo muy grande de que automatizar al Señor de que porque yo oro o porque yo hago el rosario, entonces todo lo que hago ya fluye a través de él. Error, ¿cierto? Hay que traerlo, hay que tenerlo presente y ahí es ese oren para reunirse, ¿no? Cuando se reúnan, oren. Es muy consciente. Yo creo que esa insistencia es que es consciente. No podemos dejar que se automatice o que creamos que el Señor automáticamente está. Claro, porque hay todas las características humanas afloran, ¿no? Los conflictos de egos, yo sé más que tú, yo puedo esto, es que yo llevo más tiempo en la parroquia, es que yo soy más amigo del padre, etcétera, etcétera. Entonces, o si la discusión es una discusión financiera, pues ¿por qué no hagan, yo sé más de Excel que tú? Entonces yo puedo hacer un análisis mejor, cosas de ese estilo, y al final termina generándose un ruido, un conflicto, un choque, Fricciones. fricciones que no nos van a llevar por ningún lado, ¿no? Mientras que si está invitado el amor, todo fluye de una manera muy diferente. ¿Qué Yo te, qué- voy a poner algo sobre la mesa y es saber ustedes qué piensan. Una reunión de hermanos, cuando están los papás, funciona de una manera, cuando no están, puede funcionar de otra. O una reunión de la empresa, cuando está el jefe, tiene una dinámica diferente sí. a la que es simplemente los obreros rasos, por decirlo de una manera. No sé si sea bueno o malo pensar que cuando el Señor está, entonces nos vamos a comportar diferente, porque pues de pronto esa no es la idea. Es más, pienso yo, o sea, estaba trabajando esa idea y diciendo, no, tal vez no es lo mismo porque el Señor no debe estar ahí para juzgar o condenar o hacernos portar diferente, sino que nuestras decisiones estén orientadas hacia Él. O sea, no sé ustedes qué piensen de esta línea de pensamiento, por decirlo de algo, y es esa presencia del Señor en este caso. ¿Es lo mismo o es diferente en qué a las otras reuniones de las que estaba hablando, en las que están los papás o el jefe? ¿Qué Como esa diferencia o qué tiene analogía. lo mismo? Esa analogía, ¿qué piensan? Sí. Sí, el tema es que el Señor, cuando el Señor está, y lo vemos desde ese punto de vista de que están nuestros padres, eh, parece como que hay una garantía de comportamiento, pero cuando no están, pues no hay garantía, no hay garantía. Es decir, puede pasar cualquier cosa, sabiendo de que el Señor es el que marca la pauta. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. Una cosa es nosotros comportarnos ante Él, ¿sí? Porque eso es lo primero que uno piensa cuando los hijos están frente a los padres, ¿no? Y otra cosa es hacer la voluntad de Dios, Ujú, ¿sí? ujú. Y el padre que verdaderamente ama a sus hijos, pues quiere lo mejor para sus hijos. Y por lo tanto, eh, los designios de Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Sí, es el Padre más amoroso. Y encima de todo esto es omnipotente, ¿verdad? Es decir, el querer de Dios, el poder de Dios está supeditado a su querer. Y si el querer de Dios es amor, pues entonces todo el poderío de Dios estará enfocado en nuestra felicidad por su amor. Entonces, si nosotros, pero tú dijiste algo que me parece importantísimo y es, el Señor no violenta.
El Señor sabe que nosotros somos libres y Él no puede violentar su propia libertad al violentar la nuestra. Entonces ahí Él tiene que persuadirnos de una u otra manera, así como nos puso en esta enseñanza, si se van a reunir, pero no se van a reunir conmigo, mejor no se reúnan, ¿sí? Y siempre respetando el tema, pero nos está haciendo un apelativo, está apelando a nuestra conciencia. Y yo creo que ahí es donde viene la jugada. Pero bueno, Sí, y no dice de plano, perdón, dice de plano, sin mí no se reúnan. O sea, claro, no es que si prefieren no reunirse, si les gustaría no reunir, no. Sin mí no se reúnan. Punto. claro. ¿Por qué? Porque la oración es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de la célula. ¿Sí? Aquí nosotros no nos reunimos a hacer comentarios o a criticar o a hacer y hablar cosas que sin sentido, ni siquiera para el desahogo. ¿Sí? Nos reunimos a crecer y en ese sentido es fundamental la oración. Sí, Antes, durante y después. O sea, oren cuando se reúnan y oren para reunirse. Y esa es la enseñanza, o sea, es todo el tiempo antes de y durante, porque sin eso, mejor no vayan. No, mejor no, no vayan, no se reúnan, punto. en nuestra espiritualidad hay un elemento que a mí me llama mucho la atención. A veces Ujú. hace juego de palabras que, que, Sí, claro, que, todo el que, tiempo. que a mí me dan risa. Entonces, en esta enseñanza viene y nos dice, oren para orar. Ujú. Y la verdad es que a mí me pone a pensar y digo yo, Sí, a ver, suena como redundante, pero al mismo tiempo suena lógico. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la pausa y al regresar vamos a tratar de discernir eso? Más que discernir, de diseccionar la idea de orar para orar. ok. Ya volvemos. Sigan caminando, hijitos de mi alma. No teman las pruebas. Yo voy delante de ustedes, como estrella que guía. Madre, seguimos tus pasos. No tememos, porque tú eres nuestra estrella. Bueno, estamos de regreso en su programa Célula Trinitaria María Hoy. Soy Germán Rincón y estoy aquí con William Gracia y Leonardo Janón. Y cuando entrábamos a la pausa, nos preguntábamos cómo hago para orar, ¿cierto? Y pues voy a tratar de empezar, pero los dejo ahí para que piensen un poquito y es Muchas gracias. el hecho, en algún programa anterior decíamos que una forma de empezar a orar es, Señor, enséñame a orar. O sea, o cuando uno no quiere orar es, Señor, aunque no lo siento, aquí estoy. O sea, es como la oración posibilita la oración, el pedirle al Señor que me dé la fuerza, que me muestre cómo orar. Y lo hicieron los apóstoles, ¿cierto? Señor, enséñanos a orar. Esa era una oración tal vez de los apóstoles, diciéndole al Señor, muéstranos cómo se hace. Entonces, es una forma de orar para orar. No sé ustedes qué otra respuesta habían pensando para esa disección que nos No sugería me mire, Leo. Leo, arranque. Bueno, a ver, orar para orar, en mi punto de vista, no es, o sea, aunque suena repetir palabras antes de empezar, eh, o que suene algo como muy reiterativo, pero en realidad no es eso. Para mí yo siento que no es eso. Siento que no es hacer una oración preliminar de tal vez un poco más larga o cumplir con un protocolo espiritual o un tema de más a nivel litúrgico.
yo siento que no es un tema de eso, ni tampoco una oración técnica para que la oración salga bonita, ¿no? Yo creo que la oración, para la oración, es una especie de purificación de la intención, en mi opinión. Es como el entrar en un asinceramiento, darnos cuenta de que nosotros somos personas orantes. Sí, es como trasladarnos a esa dimensión de oración, como reconocer que lo somos y que no sabíamos que lo éramos, ¿sí? Como recordar eso, ¿no? Entonces a mí me parece que ese es un punto importante. La otra que yo les decía es, cuando me quiero reunir con ustedes, pues yo también estoy esperando reunirme con el Dios de su corazón, ¿Viste? Sí. ¿sí? Y entonces ahí yo quiero orar para que el Dios de mi corazón ore en mí, ¿sí? El Señor, enséñanos a orar, le decían los discípulos, tú lo dijiste muy bien, Señor, enséñame a orar. Bueno, así también le dijeron los discípulos, pero ¿por qué le dijeron eso a los discípulos a nuestro Señor Jesús? Porque miraban en él una persona o sea, con una intensidad de oración impresionante. Y miraba y ellos miraban que así fuera, no con palabras, pero lo miraban como una persona orante, una oración viva, caminando, ¿no? Entonces ellos sentían el anhelo de decir, Señor, enséñanos a orar como tú. Y entonces le digo, cuando oren, oren así. Y empieza a decirle el Padre Nuestro. Eh, entonces yo pienso que en este caso es hacerle esa misma pregunta como los discípulos, como bien lo dijiste vos ahorita, pero ¿a quién? Al Dios de mi corazón. Yo hablarle al Dios de mi corazón, enséñame a orar, para que Él sea la oración en mí. Y, y, y eso hace que definitivamente le dé fecundidad a la oración. Ese es mi punto muy personal. Y o sea, es eso, es dejar que Dios te hable desde adentro tuyo. Porque oramos para sentirnos bien, y lo hemos repetido varias veces, para pedir, para resolver problemas. Queremos tener respuestas rápidas, ¿no? Entonces lo pongo en oración porque quiero saber si el Señor me dice que invierta aquí o invierta acá, ¿sí? Y esperamos esas respuestas y hacemos esa oración todo el tiempo. Esto que te acabo de decir de purificar la intención nos lleva más allá. Es entrenar el corazón. Eso es lo que tú dices, dejar que el Dios que está en mi corazón me hable. ¿Qué tengo que hacer para eso? Tengo que abrir mi corazón. Si yo le abro el corazón al Señor, Él puede verlo y puede darme las gracias que necesito, porque nadie más que Él lo va a saber. Y en esa línea, Él me va a poder dar la oración que necesito, que muchas veces está en el silencio, no necesariamente en repetir palabras o en hacer una oración en voz alta. Cuando yo me dispongo, cuando yo abro mi corazón, cuando yo entreno mi corazón para que el Dios de mi corazón entre en él, que como tú dijiste hace un momento, hace un ratito, no, fue en el programa pasado que lo dijiste, eh, el Dios de mi corazón tiene su lugar preferido en mi corazón. Para esos momentos. Fue el programa pasado. Siquiera estamos en oración. Ya le salió bueno. Bueno, yo Ay, voy a salvar aquí la jugada. ok, salva la patria. Salvemos la patria con una No, idea pero, que pero es déjeme cerrar la ahora. idea porque me la traía. No, ya me perdí. Entrenar el corazón. El Perdón, Dios de mi perdón. corazón habita en mí porque su lugar favorito y predilecto es mi corazón. Por más que yo no quiera y no lo entienda. No, Claro. no sé si lo quiero, no lo entiendo o no lo creo merecer. ¿Qué puede ser?
Puede ser, no necesariamente tenemos que entender todo lo que oramos. Claro, claro. Y en el silencio es donde tú logras eso. Yo muchas veces he hablado del silencio, pero cuando logramos aquietar nuestros sentidos y abrir nuestro corazón, Él entra y nos da todo lo que necesitamos. Y si lo que necesitamos es oración, Él nos la va a dar en el silencio. Claro. Porque, Qué porque es la hermoso es búsqueda, decirle. porque es la búsqueda de Él. Ujú. O sea, oración no necesariamente, de nuevo, es repetir o es hablar o es... No, es buscar a Dios. Y Él se da en el silencio. Y qué hermoso es decirle, Señor, desarmame, quítame el control. Y sé vos el que orás desde el interior de mí. Sí, sí. Uf, hermano, eso es, eh, yo creo que eso es, ahora estoy entendiendo orar para orar, honestamente. Al principio suena así como que, bueno, ¿con qué profundidad van a venir estos tipos ahora, no? Pero eso es impresionante. Y el Señor lo dice en el sexto paso, es, sin mí no hagan nada, no hagan nada sin mí. Pero ¿quién es sin mí? Dios. Entonces yo sé que al principio vos tú dijiste, pero estás invitando a cuál Dios. Y yo digo, sí, bueno, a Dios, pero el Dios de nuestro corazón, a ese Dios, el de nuestro corazón. Ujú. No el Dios que está en todo, o que sí está en todo, pero que principalmente sea el Dios que nos está confeccionando a nosotros, Ujú. ¿sí? El Dios que reside en el interior. Y qué hermoso, porque eso es una manera muy fraternal de poder acercarme a Dios. Y ahí estamos hablando de no una oración que se da o que se hace, Ujú, sino que se recibe y que cambia corazones, que cambia personas, que cambia actitudes. Cuando yo oro para recibir esa oración, oro para orar con la oración de Dios. Eso que tú dijiste fue muy bonito, o sea, cuando yo dejo que Dios sea el que ore a través mío. desde mí, desde vos. Qué bonito decirle a todos nosotros, Señor, si esta reunión con mi célula no nace de ti, no la queremos. Mm, Wow, radical. mm, ¿sí? Radical y peligroso, peligroso porque hay cosas que pasan durante esta reunión que son necesarias y se extrañarían mucho. Pero dejémoslo ahí ahora. Yo quiero volver a retomar la idea. A ver. Y estaba pensando que hay una cosa que no es, que de pronto nos despista y es que la oración no es solo palabras. Mm, Y ahí es donde mucha gente, o yo mismo es, no sé qué decir, ujú, o lo que digo no está bien, o el repetir y repetir no se siente como ujú, comunicación con Dios. ujú. Entonces yo estaba como pensando en qué es orar. Y, por ejemplo, orar, pienso yo, es ponerse delante de Dios. Eso ya es orar. Y no se ha dicho nada. Es estar ahí. Y puede Claro. ser físicamente, lo hemos dicho muchas veces, ir al Santísimo y sentarnos y ponernos delante de Él. No se ha dicho una palabra, pero se ha actuado eh, de una manera. Es una comunicación sin Sí, palabras, es un estado de oración. exactamente. Entonces ahí es donde está ese juego de palabras que nos parece difícil de interpretar. Es eso, es que orar no es solamente palabras, porque entonces ahí sí queda esto como orar para orar es decir palabras para decir palabras. Claro que hay un conflicto, pero cuando Ujú, comenzamos a verlo, no, es que orar es esa disposición, ese abrir el corazón, es dejar que el Señor haga en nosotros. Entonces es diferente, ya comienza a tener sentido.
Ahora, lo otro que yo pensaba que ya el Espíritu Santo nos guió hacia el Señor enseñándonos a orar. Pensaba yo, por ejemplo, ¿qué les dijo el Señor a los apóstoles eh, cuando fue a orar la noche de la pasión? O sea, ¿cómo les dijo? Ustedes aquí, bueno, En el huerto de piensen. O Getsemaní. sea, Ujú. y es una idea para que la trabajemos y es, Él se fue con ellos, pero les dijo, ustedes aquí, yo voy a ir, velen. No sé si este texto sea textual, pero dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está pronto, pero la Sí, carne es débil. sí, ese es O bíblico. sea, como les dijo, aquí ustedes, pero no inactivos. O sea, los está diciendo, Claro. cuidado, casi que los está dejando en un estado de oración, Ujú. Les está ¿cierto? diciendo, permanezcan conmigo, aunque no estén al Aunque yo lado no mío. esté acá. Tal vez algo así, ¿de acuerdo? Que al final es digamos, el fin último de la oración. No es hablar, es permanecer con Estar Dios, con que es él. lo que usted hacía hace un momento del ejemplo de estar en el Santísimo. No necesariamente tengo que estar rezando algo o diciendo algo. Estoy ahí. Y en el momento en que permanezco con Él todo el tiempo, empiezo a hacer oración. Y en el momento en que salgo de ahí, donde por supuesto está la presencia del Santísimo Sacramento, pero salgo de ahí y permanezco en Él, estoy siendo oración. Y entonces voy a los ambientes que vaya siendo oración. Exacto, sí. Entonces, o sea, el punto es, la oración no es palabra solamente, es mucho más, es el Señor habitando en nosotros y por ahí, por eso es ese martilleo de oren, 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 porque es mucho más, es el vivirlo, es el recibirlo, es el tenerlo. Tal vez esa es oración. Claro. Sí, orar para orar puede ser hacer silencio antes de hablar. Sí. Ujú. Orar para orar puede ser simplemente permitir que el alma se aquiete. Vengo del trabajo. Bueno, ya vine del trabajo. Desconectate del trabajo. ¿Sí? Está presente. Eso puede ser orar para orar. ¿Qué otra cosa puede ser orar para orar? Eh, dejar todo lo que tenemos en las manos. ¿Cuántas veces se nos han dicho, pónganse en una posición cómoda cuando estamos así como en contemplación? Suelte esas cosas que tiene en la mano, la cartera, o el cuaderno con el lápiz, o lo que sea, ¿no? Póngase cómodo, póngase en un estado de oración. Sitúese en estado de oración, Sí, tú ves, sí. ¿sí? ¿Qué otra cosa puede ser? Pues respirar conscientemente, respirar, detectar las cosas que también están por sentado. Eso puede ser orar para orar. Y otra cosa que me da mucho la atención es, y aquí es donde viene el punto neurálgico de todo, es reconocer su Ujú, presencia. ujú, ujú. Perdón, yo digo una última cosa que quería decir también con la oración del huerto y es, después cómo oró el Señor. Él dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Ya como el Señor dijo, yo estoy sintiendo miedo, no, o sea, no quiero decir herejías aquí, pero era como ese sentimiento que él tenía de, si es posible que pase este cáliz, era porque él sentía que iba a ser muy difícil. Y pues Agonía. todos sabemos Ujú. que seguro así fue. Precisamente por eso es que Claro, tenía ese poder de redención, ¿cierto? claro. Porque era duro, era un paso que solo él podía hacer por nosotros. Y como le dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces yo creo que ahí hay una oración muy fuerte o un ejemplo de oración para nosotros. Y es, yo poder poner delante del Señor lo que siento, lo que desearía, lo que espero, lo que me hace sentir mal, bien, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Esa parte de la oración es clave para todo. Y a veces es difícil, o sea, cuando a mí me pide alguien oración, pues sobre todo porque está pasando por momentos difíciles,
yo nunca lo digo, pero sé que eso es lo que realmente es orar por alguien y es que el Señor lo ayude a aceptar esta parte que es que no sea como esa persona quiere, sino como Dios quiere, y que el Señor le dé fuerza para aceptar su voluntad, ¿cierto? Entonces, qué importante es cuando oramos saber que estamos poniéndonos bajo la voluntad del Señor. Yo usaría otra palabra eh, diferente a aceptar, someterse. Ujú. Y eso tiene implicaciones. Suena más fuerte, pero más claro. Abandonarse, Abandonarse. Ujú, abandonarse en Dios. sí. Someterse a su santa voluntad, eso es obedecer, eso es acatar, subordinarse, atenerse, cumplir. Es toda una implicación, someterse a la santa voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que él hizo? O sea, si puedo pasar Sí. esto, bien, pero si no, Que se haga tu voluntad por dura que sea. me someto Eso a es lo que tú difícil. digas. Pues hay un caso muy práctico y yo creo que lo hemos vivido todos. Ujú, Cuando vamos a tener una conversación difícil, cuando vamos a hacer una corrección fraterna, cuando una madre corrige a su hijo, ¿sí? Lo hago porque me molesta como padre de familia o lo hago porque quiero eh, lo mejor para esa que persona. aprenda, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué hacemos cuando decimos vamos a orar para orar? Pues podemos hacer una oración antes de empezar a hablar con nuestro Dios y decirle, Señor, ponme las palabras para, no, para decir tus palabras, no las mías. Ujú, ¿Sí? ujú, Para mí eso es un perfecto ejemplo, sí, ¿no? sí. Es más, yo me atrevo a decir, Está bien atrevido. sí, muy atrevido, que cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar como tú, ya estaban orando, ya estaban orando, ya le estaban diciendo al Señor, quiero orar como tú. Ujú, Esa es Claro. una oración, hermano. ujú, El Sí. hecho de tener estos diálogos con nuestro Señor Jesús, aunque haya sido de una manera muy humana, aunque el verbo se había hecho carne, era el verbo Sí. encarnado, pero era el verbo ujú, ujú, Dios. Entonces, ellos conversar con Jesús, pues ya estaban orando, que no lo sabían, esa era otra historia, que ellos se sentían dentro de su humanidad, de su situación, esa era otra historia. Por eso es que digo yo, cuando ellos vinieron con ese anhelo, con ese deseo casi nostálgico, ¿no? Qué rico ora, y yo no puedo orar así, y yo quiero orar así, enséñame a orar así. Y ya cuando le dijeron eso, Señor, enséñanos a orar como tú. Para mí eso es una oración de hijo impresionante, impresionante. Eso es orar para orar, ¿no? Sí, total. ¿Qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? ¿Y qué no es de Dios en la oración? ¿Por qué la pregunta? Bueno, eh, si, si oramos al reunirnos, pero para reunirnos debemos orar, entonces estamos garantizando de que Dios estará. Si nosotros oramos para orar, ¿sí? Estamos garantizando que el Señor estará ujú, cuando nos reunamos. Y ahí estamos conjugando dos tipos de oración. La oración personal, previa a la reunión, para nosotros orar en fraternidad con el Señor. Es una manera de invitar al Señor que se encuentre con nosotros. Y qué hermoso es que nosotros lo hagamos, cada quien por nuestro lado. Pero recordando que la oración no son palabras, Claro. sino ponerse ese delante, abrirse al Señor antes de, ¿cierto? O sea, no es como yo, no sé, entrando a un partido y me persigno y ya me va a ver bien en el partido. No es
No es la ceremonia, no es el... Si el otro no se persinó, hermano. Si el Va, contrincante hay no una se... ventaja, hay una ventaja. Pero mejor sería el abrir el corazón, ¿cierto? O sea, para llegar a esa oración, yo abro mi corazón para que el grupo pueda abrir la oración, el corazón y hacer oración y ponerse delante del Señor para que esa reunión tenga los frutos que se deben. Sí, al Es como final. decíamos al principio, es la purificación Ujú, de la intención. ujú. Mm. O sea, tenemos Y eso es humildad, hermano. eso. Eso es armarse de humildad. Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Mm. Y en ese paso tenemos que llegar a una conclusión clave. Y es que nosotros no somos autores, los autores de nuestra vida espiritual. No lo somos. Es el Señor. Es una gracia, claro. Exacto. Y yo creo que eso tiene una profundidad enorme. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Ok. Ok. Y Yo iba a decir una frase dígala, que dígala y cierra con en, la oración. en la misma línea de, Ore para orar. de lo que, de lo que dijimos al principio, que él dice, sin mí no se reúnan, Ajá. eh, también nos pide que todo nazca de la oración, es decir, de él mismo, Claro. y vuelva a la oración, es decir, a él mismo. Que todo inicie con él, permanezca con él y termine con él. Y yo voy a traer a nuestra jefa, María. Acordémonos que ella dice, hagan lo que Él les diga. Nos está invitando a esa oración también. Bueno, pues démosle gracias a, a Dios por este programa tan hermoso y también darle gracias a Dios por la presencia de nuestra Madre que siempre está aquí con nosotros. Por eso nuestra célula trinitaria se llama María hoy. No María de hace 2000 años, no, María, la mujer de hoy. Qué hermoso eso, ¿no? Nuestra madre, sentirla aquí cerca, así que le pedimos a nuestra madre que nos bendiga esta noche, nos regale un descanso. Le damos gracias a su intercesión por todo el personal administrativo de Radio Paz, la emisora del Cordero. Le damos gracias por la vida de Monseñor Roberto Garza, nuestro director. Le damos gracias también por todos aquellos voluntarios que día a día están esforzándose por llevar el Evangelio a todos los rincones y que estas ondas radiales de Radio Paz sean bendición para todo aquel que nos escuche. Así que, María, danos el amor, danos la paz. Amén. Amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias y nos vamos para la próxima edición a hablar de el séptimo paso. William, ¿cuál es el séptimo paso, William? El séptimo paso es, esta reunión es para crecer y ser. Buah, Dios mío. Bueno, desde ya deseando poder compartir primero Dios en ese séptimo paso. ¿Otra vez cómo se llama? Esta reunión es para crecer y ser. Y ser. Bueno, gracias. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta luego. Avanzamos contigo, Madre, bajo tu manto, hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue María Hoy. Cuando diste tu sí, dejaste todo por amor.